Hombre culto, analítico, observador y de trato respetuoso. Nació en Tuxpan, Veracruz, pero el destino lo llevaría a vivir en la ciudad de Tula Hidalgo, en donde a los 16 años obtiene su primera oportunidad en radio como asistente de producción en La Voz de los Atlantes. Pero un año más tarde, llegaría a la Ciudad de México con dos maletas, una llena de ropa y la otra llena de sueños. Estudió comunicación con especialidad en la radio. Su intención de buscar trabajo le permitió ingresar a ABC Radio bajo el mando de Tere Vale y Marta Sosa. Actualmente es conductor y director del exitoso programa de radio Hoy con Mariano, el cual se transmite 7 horas continuas de lunes a domingo por Estéreo Joya de Grupo Radio Centro. Sus libros Mariano en tu vida y Mariano en tu familia han tenido un lugar en las listas de los más vendidos. Su mayor pasión son sus 3 hijos, Mariano, Alejandro y Regina. Hoy con nosotros, Mariano Osorio, la voz de la radio inteligente. Mi querido Mariano Osorio, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Estoy feliz porque tengo el placer de poder platicar contigo, querido Julio. Estoy mal iluminado, pero estoy bien sentado. Estoy pleno. Sigo haciendo las cosas que me gusta hacer y sigo disfrutando el día a día de la vida, Julio. Estás perfectamente iluminado, eres un hombre que brilla con luz propia, así que olvídate de la iluminación. Amable. Eres un hombre que nos da ejemplo de vida a través de tus participaciones en la radio desde hace muchísimos años. Si no tengo mal la cuenta, aproximadamente 28 años levantándote muy temprano al menos para poder llegar hasta nuestros hogares, mi querido Mariano. Sí, muchos años ya de una disciplina que se ha combinado con mi pasión de poder comunicarme con el público, con las familias a través de la radio y que me ayuda a disfrutar plenamente mis inicios. A mí me encanta tomarme mi café, revisar los periódicos, platicar pues, cosas con el público, decirles lo que pienso sobre ciertas cosas y sobre todo escuchar a la gente, Julio. Creo que ese es el verdadero secreto de este negocio, saber escuchar a las personas para conocer precisamente a quién le estás hablando y tener una mejor comunicación, un mejor resultado. Paradójicamente, el hombre que está frente al micrófono es el que cede los mayores espacios a su público para poderlo conocer e interactuar con él, y tú lo haces muy bien, pero déjame le comento a nuestros queridos amigos que nos hacen favor de ver esta conversación, que lo que tú reflejas en la radio, lo que tú haces en la radio, no es más que exactamente el espejo de lo que eres en la vida cotidiana, mi querido Mariano. La verdad es que quienes tenemos la fortuna de conocerte, no solamente transmites esta tranquilidad y eh, sí, esta pasión por la vida, pero a través de una ecuanimidad y una tranquilidad padrísima que se siente, pero también eres un hombre sumamente observador. A mí me llama poderosamente la atención el pasado 13 de mayo que tuvimos la oportunidad de comer juntos con Pepetón Dorberger, al cual le agradezco infinitamente esa buena comida, esa buena charla, ese buen encuentro junto con Alex Perestoifer, que tuvimos la oportunidad de comer ahí, disfrutar un buen rato. Te veo siempre observando, te veo escuchando, y no es algo común en la gente de los medios, mi querido Mariano. Mira, me llama la atención que me lo digas, siendo evidentemente el gran maestro que tú eres, querido Julio, con esa gran experiencia que tienes y no es un guayabazo gratuito. En realidad lo eres y en realidad lo pienso. Eh, Creo que de ahí parte todo. En realidad, seguramente tendrá que ver un poco con mi personalidad, pero también con mi formación diaria. Escuchar y observar forma parte definitivamente de la preparación o de la capacitación que debes tener para estar sensible con el momento. Y creo que eso al final el público lo aprecia. El público lo aprecia y en verdad es que cuando llegamos a convivir, que tienes algo padrísimo y que muy pocas personas de este medio tienen, que es ser exactamente el mismo en persona que en la radio. Eso es padrísimo, padrísimo, padrísimo. Te diría yo que muy extraño, muy extraño, mi querido Mariano. Mira, ahora que lo dices, Julio, yo cuando algunas veces me han hecho ese comentario, al principio yo
no sabía bien si interpretarlo como una enorme cortesía de quien me lo decía, eh, o no sé, pero la verdad es que no lo entiendo de otra forma. Es decir, dada la naturaleza de mi trabajo, yo no soy actor. Eh, si bien es cierto que a mí me toca un poco ser el espejo de la realidad cotidiana de muchísimas familias, pues también es cierto que soy uno más de ese grupo de personas, como lo son mis hijos, como lo son pues, mis hermanos, mi madre, etcétera, mis amigos. Así es que, muy honestamente te lo diría, no lo entiendo de otra forma. Además, tengo un programa muy largo, dura 7 horas y se transmite de lunes a domingo. Entonces, yo creo que ni el mejor actor de Hollywood podría sostener un personaje durante tantas y los últimos veintitantos años. Entonces ya me hubieran descubierto como el gran charlatán de México, pero no, prefiero que se queden con la imagen buena, regular o mala que tienen, pero que sepan que eso es lo que hay. Lo que hay es lo que ves. Tienes, vamos un poquito al origen, a los inicios, mi querido Mariano. Tienes también otra cosa que me llama mucho la atención, y la tienes por naturaleza y porque por geografía y porque Dios así lo quiso, que es las personas que nacen en Veracruz, en el estado de Veracruz, tienen algo, tienen un aura muy especial, tienen algo. Mi papá es veracruzano del puerto, ya lo comentábamos muy posiblemente o probablemente ese día, y tú tienes también esa parte, no sé, la gente de Veracruz tiene esta posibilidad de engancharse de manera muy cercana con las personas, tú eres un hombre que pareciera ser introvertido, que yo catalogo como muy analítico, profundamente analítico y profundamente educado y respetuoso, ¿eh? Porque te brindas en las conversaciones con unos espacios muy padres de interlocución, no de monólogo, ¿no? Entonces, cuando veo esta parte tuya, naces en Tuxpan, Veracruz, y lo proyectas, ahora sí que eso no se puede esconder, mi querido Mariano. Bueno, mira, es la primera vez que alguien me hace un análisis geográfico de estas características tan especiales. Eh, yo la imagen que tengo del veracruzano, que creo que a lo mejor comparte mucha gente, pues es ese hombre o mujer que es alegre, que es aventada, que tiene como esa chispa, esa tal. Y yo no me la niego, ¿eh? Yo la tengo, quizás sé dosificarla, a lo mejor no la tengo en abundancia, y quizás sé dosificarla y sé en dónde colocar el balón. Pero sí, efectivamente, a mí me gusta mucho, como te decía antes, escuchar a las personas, disfrutar de la conversación, jamás asumir bajo ninguna circunstancia que yo sé más que los demás. Al contrario, y no es una falsa humildad, siempre parto de la idea de que hay algo muy bueno en la otra persona o en las otras personas, en términos de sus valores, en términos de su experiencia, en términos de la vida que le ha tocado vivir, sea una o sea otra, que es 100% distinta a la mía. Y todas estas experiencias a mí me nutren y me ayudan a ir construyendo parte de mi discurso o enriqueciendo parte de alguna idea o desmitificando algunas otras. Entonces, para mí eso es algo altamente disfrutable. Fuera de eso, tan veracruzano como tu padre y tan veracruzano como los míos. Claro, no, qué padre, qué padre. Oye, a ver, vamos un poquito al inicio. Naces en Tuxpan, efectivamente, pero a los 5 o 6 años aproximadamente te vas a vivir, azares del destino, te vas a Tula Hidalgo. Y en Tula Hidalgo ya desarrollas prácticamente, pues prácticamente toda tu formación, excepto ese primer año de primaria que te lo vuelas por andar sabiendo leer y multiplicar y sumar antes de tiempo, mi querido Mariano, una forma prematura de aprendizaje, pero haces primaria, secundaria y prepa ya prácticamente en Tula, ¿no? Sí, correcto. En realidad, muchas veces digo que soy un poco como esa película de la India María. Hay una película que se llama Ni de aquí ni de allá. Entonces, me aviento unos muy poquitos años en Tuxpan, aunque evidentemente por la relación familiar,
pues voy en épocas vacacionales, de verano, de fin de año, etcétera, a ver a la familia. Con el paso del tiempo cada vez menos, no por ninguna razón especial, simplemente la vida va pasando y va cambiando y te vas haciendo de distintas ocupaciones. Tula, paso mi infancia, mi adolescencia, y allí también encuentro la primera oportunidad para trabajar en la radio, a invitación de un muy buen amigo, Silvino Mera, y por un golpe de suerte en la vida, pues esa oportunidad llega literalmente a tocar a mi puerta, y ahí es donde empiezo ya a ejercer eso con lo que yo había soñado durante muchísimos años, o sea, porque desde muy chiquito yo quería hacer eso y razones habrá de sobra. La verdad es que llegar a la radio y a la televisión, no recuerdo si era ya radiodifusión pública, lo Sí, que eran sí. los Atlantes de, ¿no? Voz de los El Atlantes, Voz de sí. los Atlantes, claro, aquella estación que junto con el Canal 3 de Tula, para los amigos que nos ven, pues el Canal 3 de Tula, Radio y Televisión de Hidalgo, es de las principales emisoras de radiodifusión pública en el país, las que iniciaron, fueron las percusoras en abrir los espacios de la radio y la televisión pública en México, entre muchas otras estaciones, pero de las más longevas es Radio y Televisión de Hidalgo. Héctor Parker en aquellos años, un directorzazo que pasó por muchas etapas, digo, además de que ha habido muchos directores en Radio y Televisión de Hidalgo, directores y directoras, pero con una Radio y Televisión de Hidalgo en la radio y la televisión pública de este país tienen una historia importante, mi querido Mariano. Sí, y uno de esos capítulos importantes, podría decirte, fue el de dar la posibilidad a que algunas personas como yo pudieran vivir esta experiencia, y sí debo decirlo muy claramente, con mucha libertad, eh, y, pues dar rienda suelta, obviamente, a las capacidades o a los sueños que algunos ahí teníamos. En esta estación, que dirigía en ese momento Heriberto Vázquez Salomón, que todavía está por ahí. Ya hay ahora dos emisoras, una de la iniciativa privada y esta que sigue siendo estatal. Él ya está en la otra emisora, pero bueno, eh, había un médico veterinario al aire con una voz así impresionante, eh, de Chava. Luego había un locutor que venía de la Ciudad de México y que había trabajado en emisoras acá en la Ciudad de México, bastante bien formado, y que iba los fines de semana a visitar a su familia política, y no quiero asegurar lo que no me consta, pero sus visitas a la familia política las transcurría él en la estación de radio. Entonces él se iba a estar en la estación y hacía espacios, y fui tomando un poco de todos ellos. Silvino, a quien mencioné, era una estudiante de la carrera de comunicación, Adela Mortera, estudiante de la Carlos Septién, de periodismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que también creo que eso es algo que debe reconocerse. Un sistema público permite, o al menos en ese momento así sucedió, este tipo de oportunidades para que pues se vayan formando generaciones nuevas. En esa época, la radio no era en blanco y negro, ya no, tampoco estamos tan atrás en la. Sin embargo, en esa época sí tenía un peso preponderante en la vida de las personas, porque quizás la gente más joven que nos esté viendo, pues podrá comprender que no había internet, no había redes sociales, los canales de televisión eran realmente muy poquitos, un puñado de ellos, la oferta era muy escasa. Hoy todo ha cambiado. La fuerza de la radio sigue siendo preponderante, tiene características muy importantes que la definen como uno de los medios más poderosos que existe hoy todavía, pese a los augurios que había muy negativos. Y sin embargo, no, sin embargo, sigue mostrando una fortaleza enorme. Pero en ese entonces se constituye la posibilidad de empezar a vivir mi sueño de dicha. Y se da justo ahí. Claro, no, la verdad es que la radio y la televisión pública ha abierto, tanto a nivel nacional como estatal, ha abierto la puerta a muchas personas que hoy son amigos comunes incluso, que han hecho carreras muy largas en ese tipo de medios. Pero a mí lo que me llama la atención, tú, a lo largo de eh, llegas ahí teniendo 16 años a esta estación.
a pedir una oportunidad como muchos, pero con una cosquillita del tema de la radio, a partir de que también conservas un radio portátil que tenía tu padre en su buró, si mal no recuerdo, que supongo conservarás todavía, eh, eh, Sí. que te vuelve un aficionado a escuchar la radio. Y también sé que eras un hombre poco adicto a la televisión en aquella provincia de Tula, seguramente como la que a mí me tocó vivir en Irapuato, en donde salíamos a jugar a la calle, en donde no estábamos pegados a la tele ni al, bueno, no había ni videojuegos, los videojuegos eran muy aburridos con un joystick. Pues Pac-Man era ya un escándalo, ¿no? Pero ya fue cuando fuimos más grandes, el Atari y todo eso, porque tú y yo somos más o menos contemporáneos. Yo nazco en diciembre del 69 y tú en enero del 70. Entonces, pues realmente yo creo que más o menos, y en una vida de provincia, pues la bicicleta, salir a jugar a la calle, pues eran otras aventuras que estar pegado a la televisión, ¿no? Sin duda. Sí, y lo describes muy bien. Mi mejor amiga era mi bicicleta. Y claro que tenía mis amigos con los que jugaba fútbol y jugábamos otra serie de cosas. Pero ese radio, de hecho aquí en esta oficina en la que me encuentro ahora, tengo una pequeña colección de radios antiguos porque con el paso del tiempo han llegado aquí a mí. Y está ese radio de mi padre del que hablamos. Eh, a mí hoy lo puedo entender mejor, quizás que antes, o sobre todo, pues estando tan chico no lograba digerir muchísimas cosas como hoy lo puedo hacer, pero ese radio era probablemente el único y el último vínculo que yo tenía con mi papá. Al tener 5 años y al perderlo, la verdad es que los recuerdos son muy escasos. Pero uno de esos muy pocos recuerdos que sí tengo es que ese radio estaba con él y era un radio que él usaba. Así es que me empiezo a aficionar a escucharlo, sin dramas, sin nostalgia, simplemente lo tenía, lo conservé para mí y lo usaba. Fue un gran compañero. Y entonces, de pronto me empiezo a sorprender con cosas, estando tan chico, eh, como los anuncios, como los programas de concursos, como las radionovelas, como los noticieros o noticiarios, como los programas musicales. En fin, la verdad es que empiezo a descubrir un mundo espectacular del otro lado de ese aparato. No podía ni siquiera imaginarme cómo era, cómo se hacía eso, no tenía no existía internet para investigar más, no tenía a quién preguntarle, no tenía ninguna referencia cercana de alguien que trabajara en algún medio o que hubiera conocido siquiera una cabina de radio, en fin. Y de ahí nace esa gran decisión de querer pertenecer a ese mundo. Y bien lo dijiste antes, en ocasiones puedo dar incluso la apariencia de ser ligeramente reservado o introvertido. Jamás mamila ni payaso, simplemente me gusta estar pendiente y Sí, escuchando y observando, observando. Sí, observando y no. pendiente Digo, además lo haces de manera muy respetuosa, ¿no? Una manera muy inteligente, no petulante ni de ninguna manera, sino se ve que estás observando y chupando conocimiento de todos lados y anécdota y momento, ¿no? Vida. Sí, sí, y yo tenía muchos amigos y muchas amigas y tal, pero yo no me imaginaba siendo necesariamente ese señor que hablaba en los micrófonos. Yo sabía que había detrás de eso un mundo y me lo podía más o menos imaginar, pues por lo poquito que veía yo de televisión, que veía que se movían y que decían que si el de la cámara y que si el de la luz y tal. Entendiendo las diferencias entre un medio y el otro, yo pensaba, yo quiero pertenecer a ese mundo. Así es que bueno, lo decido desde muy chico, a los 16 años efectivamente empiezo a trabajar ahí en esta emisora, La Voz de los Atlantes, y luego ya me vengo a Ciudad de México a estudiar la carrera de comunicación, me especializo en radio, a la par que seguía yo trabajando en la estación de Tula. Los fines de semana eran allá. O sea, yo terminaba la universidad a las 10 de la noche aquí en México y me iba en ese momento. Llegaba a las 12 y cachito, y al día siguiente por la mañana a las 6 yo ya estaba levantado, pero a los 17 años, a los 18 años. Sí, todo el mundo andaba de antro, mano. Tú estabas chambeando. Y yo estaba feliz madrugando. Y si tenía ganas de salir con mis amigos, cosa que hacía, lo hacía evidentemente los sábados.
Y ahí fue donde me enamoré perdidamente. Y empecé a buscar oportunidades acá y a tocar puertas en México. Ahora, ¿qué pasa? ¿Eliges el Tepeyac para estudiar porque era el único que tenía la especialidad, si mal no recuerdo, Sí, de sí, sí. la carrera de comunicación, pero con especialidad en radio? Exacto. Era la única escuela que tenía esa especialidad. Y mira que al paso del tiempo lo veo claramente como un enorme acierto, porque eso era lo que yo quería. Pero ahí me toca, ya en la especialidad, estudiar con maestros eh, realmente de primer nivel que estaban trabajando en la radio. Uno de ellos, Max Benítez Rivera. Puedo mencionar a muchos y me daría pena, pero Max, por ejemplo, era el productor de un programa entonces emblemático y queridísimo por la gente que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas. Entonces la dinámica era otra. Y ya a la mitad de la carrera yo ya estaba también trabajando en una estación de radio aquí en la Ciudad de México. Entonces tenía mi especialidad, yo estaba trabajando en México, los fines de semana lo hacía en Tula, pero debo ser honesto contigo, o sea, no era suficiente para mí. Yo quería ya dedicarme de tiempo completo a eso. O sea, yo buscaba el full time y, y la verdad es que la escuela, y voy a entrecomillarlo, porque no lo quiero decir en el tono despectivo, sino en el ánimo de lo que yo quería que sucediera, me empezaba a estorbar un poco. Sí, te quitaba tiempo. Vamos, yo lo veo en Julio Mijo, que estudia comunicación ahorita en séptimo semestre. Ha metido materias como loco para ya terminar. Justo eso. Este, y ya dice, yo lo que quiero es ya hacer, ya quiero, digo, lo hace en las tardes, trabaja, tiene su canal, hace muchas cosas, pero le estorba, ¿no? En el buen sentido de la palabra, aunque entendemos que es una gran formación. Déjame preguntarte una cosa, en aquellos tiempos cuando éramos jóvenes, tú y yo, y hablo más o menos de las mismas épocas, yo cuando venía a la Ciudad de México en vacaciones con mis primos y todo, escuchaba a don Adolfo Fernández Cepeda, ¿no? La voz del, ¿no? Universal, ¿no? O sea, era una vocesaza y un tema padrísimo, ¿no? Y después me acuerdo de Arturo Flores, que luego llegó a ser la voz del 97.7. Y a mis dos amigos y compañeros, Arturo Flores y a Adolfo Fernández, son y fueron gente de toda la vida de Radio Centro. Sí, claro. Incluso tú llegas a tocar la puerta de Radio Centro para querer chambear en tu primera oportunidad sin saber que sería tu casa de manera posterior, porque a donde te vas finalmente, si mal no recuerdo, con Tere Vale a ABC Radio, ¿no? Sí, 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 muy bien lo Marta dices. Sosa, aquellas épocas de un ABC Radio muy inteligente, porque te tocan, es que tú me hablas de una universidad, mi querido Mariano, que hablas con gran cariño y todo, y como bien lo dices, llegaba el momento en que tú querías tomar otras partes, pero oye, en ABC Radio el trabajar ahí implicaba ver a Juan José Arreola, a Monsiváis, a Enestrosa, no me acuerdo quién más, mano, pero la verdad eran personajes que, a Saltiel a la Triste, Sí, al 50 propio días, Carlos Marín, por supuesto. Sí, sí, sí. que tuviste que ver con él. Sí, ya estando en ABC, mientras yo estudiaba la carrera acá, eh, Carlos Marín, que entonces era subdirector del semanario Proceso, y don Julio Scherer dirigía la revista. Carlos Marín es el director de noticias de esa estación. Y sí, era una estación con una propuesta muy, muy, muy interesante. Se llamaba ese Radio La Estación de la Palabra. Tere Vale, como bien mencionaste, era la directora. Ahí estaba don Miguel González Avelar. Nicolás Alvarado hacía sus Ah, pues, pininos. qué entrañable amigo, todos ellos. Don Miguel por muchas razones, Tere, pues una gran institución, y el buen Nicolás, un hombre que admiro profundamente. A Nico yo lo conozco de 14 años de edad, está teniendo él 14, 15 años de edad, con su saquito y su corbatín, Sí, claro. haciendo ya algunas primeras cápsulas que yo decía, ¿qué onda con este chavo? Hablando inglés, francés. Sí, no, no. Si Google no hubiera existido, teníamos a Nicolás. Sí, sí, sí. Fue Ujú. una época increíble. Y sí, justamente yo empiezo a trabajar ahí como asistente de producción, luego ya como productor, al paso del tiempo, estando en una emisora pequeña, pero grandiosa, empiezo a tener una serie de nuevas oportunidades, termino siendo la voz institucional de la estación, pero al mismo tiempo encuentro una oportunidad
en el área de noticias, en donde Carlos Marín es mi jefe, y pues me enfrento a una realidad distinta, porque una cosa es especializar en radio, buscar este tipo de cosas que yo ya hacía mucha locución comercial, por ejemplo, pero yo no había estudiado periodismo y menos me imaginaba trabajar en noticiarios con uno que venía con la formación y la disciplina y el rigor de proceso. Entonces, te imaginas que sí fueron épocas de ajustes muy importantes en mi vida, y le agradezco mucho la paciencia, porque quizás otro con la mano en la cintura te dice no gracias, o sea, tú vete a otro lado a hacer otra cosa. Y la verdad es que Carlos se portó increíble conmigo y me ayudó mucho, y aprendí mucho de él y del resto del equipo que estaba ahí. Fue una época interesantísima para mí. Esa fue una nueva universidad, como bien lo sugeriste. Bueno, la verdad es que estar al lado de estos personajes, sin lugar a dudas, es un privilegio. Yo me acuerdo cuando alguien que, por ejemplo, a mí me ayudó mucho en mi carrera, en mis inicios en tele de paga, fue Maite Noriega, ¿no? Entonces, Sí. cuando Maite Noriega te hablaba de aquel Canal 11 donde pasaban todos estos personajes y que fueron sus maestros, y a Rigo Cohen le corregía el buen uso del lenguaje y las etimologías, todo. Cuando tú hablas de eso, que hoy nada más nos queda más que leerlo en los libros o encontrarlo en las redes, bajo una búsqueda, es impensable lo que uno podía aprender de estos personajes en su paso cotidiano por las estaciones, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Más allá de la anécdota, ¿no? De lo que hoy recuerdo con tantísimo cariño. O sea, estar en una sala esperando el turno para pasar a grabar al maestro Enestrosa. Y de repente, sin avisar, llegaba el maestro Arreola. Y entonces se juntaban en una sala mientras se preparaba la sesión de grabación, etcétera, el estudio, ya sabes, todo esto. Verlos platicar, recomendarse libros o hablar de vino o de mezcal, en el caso del maestro Enestrosa, y el maestro Arreola siempre con sus portafolios, que sacaba una botellita de vino tinto, dos vasitos, este, fue una locura, una cosa increíble. O que Monsi no llegaba, y entonces le hablabas por teléfono, hacías la cita, teléfonos de estos de disco o de Sí, botoncito. claro, que lo que las nuevas generaciones tendríamos que explicarles con un PowerPoint cuáles eran Sí, y cómo se entonces, marcaba, o sea, en sí, el de disco sobre todo. el de disco, sí, claro. Mañana voy a las 10 y colgaba, ¿no? Y ya nos llevábamos bien y todo, pero pues él se levantaba muy tarde porque se dormía muy, muy. Entonces ya cuando me decía mañana voy a las 10 y me colgaba, ya sabía que no iba a llegar. Entonces, pues eran las 10 y media, y le volvió a hablar. Llego en una hora, y pues yo sabía ya que no iba a llegar en una hora. Entonces decía, Carlos, déjame irte a grabar a tu casa. No, 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 ya voy para allá. Y entonces él, ya ves que andaba todo Y sí, despeinado, sí, bueno. se Además, ir a bajaba. su casa podías conocer a toda una familia gatuna, Sí, sí, estaba lleno de gatos, un escritorio ahí y lleno lleno de de libros, papeles, sí. periódicos de la jornada y por mi madre bohemios y todo lo que quieras. Entonces a veces, bueno, finalmente llegaba siempre en su taxi, eh, o a veces lo iba yo a grabar a su casa, y eso me fue dando una riqueza y una especie de normalización con otro mundo que es del cual yo quise tocar o tomar, mejor dicho, algunos valores esenciales para poderlos aplicar un día en mi vida. Y ese día llegó, y ese día fue en Joya, y ese día fue en Radio Centro. Las narraciones de los libros, por ejemplo, entre algunas otras cosas, ¿no? Pero sí fue una etapa mágica en mi vida. Ahora, ¿qué pasa? Finalmente, en 1994, más o menos, ABC Radio se extingue. Lo absorbe justamente Radio Centro, si mal no recuerdo. Y algunos de ustedes, no todos, algunas personas pasan a Radio Centro. Y sí, inician un nuevo proyecto radiofónico, finalmente. Sí, sí, realmente nos separamos, y hay un grupo de personas básicamente el área de noticias y un par de personas más, eh, acompañamos a Tere, a invitación suya, a un nuevo proyecto de radio en Radio Centro. ABC continúa allá, como sabes, forma parte de la cadena de los soles, del Sol de México, Sí, claro, de OEM, Organización Editorial Mexicana. así Ujú, es, capitaneada entonces por don Mario Vázquez Raña, claro.
y ahora, bueno, por su familia, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces nos venimos acá y empezamos a hacer noticiarios en una estación llamada Radio Éxitos. De ahí te debe sonar mucho aquella fuerte época de Arturo Flores, a quien mencionaste antes. Sí, cómo no. Que tenía una competencia feroz con la Pantera. Ah, bueno, sí, claro, totalmente se daban con todo, eran los dos líderes del cuadrante, ¿no? Sí. Así es que bueno, cuando ya llego, ya Radio Éxitos ya es otra cosa, tiene un formato en inglés, y abren 3 espacios de noticias. Yo hago el noticiario de la tarde con María Elena Cantú y el de la mañana con Tere Vale. Yo acompañaba a Tere Vale en las mañanas. Y ya ahí un día Carlos Aguirre, que en paz descanse, era el director general de la empresa, me echa el ojo y me invita a trabajar en Joya y hago las dos cosas al mismo tiempo porque lo de Joya me implicaba en ese momento literalmente 30 o 40 minutos de grabación de lo que se estaría transmitiendo el resto del día. Y yo prácticamente diario grababa en lo que terminaba mi noticiario de las 10, dejaba algunas cosas grabadas, pero después Tere emprende, porque ella siempre ha sido una emprendedora muy, digamos, muy destacada, muy convencida, y emprende en un nuevo proyecto de radio. Nos vamos, pero no me voy, pero sí me voy, pero a la mera hora ya no me fui y me quedé en Joya, y ellos arrancaron un proyecto que se llamó Ondas del Lago, 690 de AM, que al paso del tiempo es absorbida por Radio Centro. Oye, ¿en qué momento sale la voz de la radio inteligente? Justo cuando me quedo en Radio Centro, ya finalmente después de una serie de situaciones y malos entendidos que hay, creo un espacio que en principio se llamaba Mariano en las Mañanas y estuvo 5 años al aire, que fue el laboratorio de pruebas de lo que hoy es, claro. es mi programa. Esto es en el año 94, en un contexto sumamente negativo. Estamos hablando del alzamiento zapatista, el primero Complejo, claro, un año convulso. el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Colosio, 23 de marzo. José Francisco Ruiz Massieu, poco tiempo después. Para final de año, el famoso error de diciembre, que deja a tantas personas sin trabajo, sin casa, sin autos, un año muy complejo. Y ahí es en donde veo la oportunidad de decir algo diferente, de despegarme también de ese mundo de las noticias, Julio, porque tú sabes que vivir 24/7 pegado a las noticias, más allá de lo esclavizante que puede llegar a ser. Porque si se te va una, se te fueron 3 de un jalón, ¿eh? Y ¿cómo tomas el ritmo? O sea, en vacaciones, pues tienes que estar al tanto, exacto. Y hoy es más fácil con las redes sociales, pero antes no podías descargar el periódico A o el B o el C en tu teléfono y decir, bueno, pues de volada mientras voy al baño, ¿verdad? No, ahí no había de otra. En fin. Y sin embargo, te estoy hablando de un muchacho de 20 y poquitos que hacía grandes esfuerzos por ganarse, sin duda, ese lugar, el reconocimiento, el respeto del público, de los entrevistados. Recuerdo, y lo recordaré toda la vida, la primera vez que me toca hacer una entrevista con Porfirio Muñoz Ledo en la cabina, cuando llega y ve un chamaco, literalmente. Sí, 23, 24 años, claro. Sí, me dice, ¿quién me va a hacer la entrevista? ¿Usted? Pero en un tono... Sí, un tono de Porfirio. Entre en el tono de Porfirio. Entre sorprendido y reprobatorio, ¿no? Claro. Y también mi personalidad se va moldeando de una forma distinta. O sea, yo me doy cuenta a los 24 años que soy una persona con la cual no estoy muy a gusto. O sea, si hago algo que me gusta, si hago algo que me parece importante o que me parece interesante, pero no engranaba todavía. Pero ese alguien en el que yo me empiezo a convertir no me agradaba del todo. Quizás estaba muy joven y me la tomaba muy en serio. Puede ser, falta de madurez, pero
a todo le trataba de encontrar la cuadratura y entonces no me las quería comprar todas. Todo ese manual de periodismo, o sea, lo quería aplicar ya todo en la vida, ¿no? Entonces era como el viejito del grupo de mis amigos, hasta que de repente reaccioné y dije, a ver, no, 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 esto no tiene que ser así. O sea, la radio con la que yo soñé iba por otro lado. Eso me dio una formación brutal. Esa fue una tercera universidad que hoy a mí creo que me permite ser un diferenciador importante en los programas de entretenimiento, en el mundo de los programas de entretenimiento. Y sin embargo, pues la posibilidad de que mi programa se transforme si es necesario porque hay una jornada electoral o porque se murió el Papa o porque las Torres Gemelas se cayeron, la gente no se va. Tengo digamos, el respaldo y la experiencia para poder llevar una transmisión de cualquier tipo sin que me esté con una experiencia muy sólida, ¿no? Porque pues, la preparación tú sabes que no termina jamás. Sí, pero los años de experiencia, sí, efectivamente. Y me sumaron de una forma importante. Y entonces esto sí me empieza a hacer feliz y meto las reflexiones y meto secciones para niños y estoy en la parte de música, pero nunca suelto las noticias, pero tengo el reporte vial con los motociclistas y el helicóptero y empiezo a construir un espacio que es diferente. No voy a decir que mejor o que peor a otros y empiezo a tomar también para la construcción de este programa como una bandera muy fuerte, como un estandarte muy importante, este compromiso de responsabilidad social. A ver, bueno, ¿qué podemos hacer por los demás? Es una vuelta de la vida la que hace que yo pueda construir mi sueño y que yo esté aquí y el contador o el señor taxista o la señorita secretaria estén en este momento escuchándome a mí, pero podría haber sido al revés. La vida fue muy generosa conmigo y a mí me tocó estar de este lado. Pero ¿por qué se me tendría que olvidar entonces o ahora que en esas épocas ese muchacho de 16 años, que si bien es cierto no tenía carencias mayores, tampoco sobraba nada. Vivíamos en el punto de lo justo, de lo Normal, necesario. sí, sí, de lo que representa el esfuerzo de una pareja haciendo vida e iniciando la vida, ¿no? En los Así temas, es. digo, en los temas normales, ¿no? Así es que siempre que hago hoy mis programas pienso que hay muchos como yo hay, que hay muchísimos y que no se vale subirse en el ladrillo y olvidarse que estamos eh, obligados a tenderle la mano a alguien más. Eso Así es es como padre. a grandes rasgos. Eso es muy padre. La verdad es que, a ver, Mariano, tú ahorita decías dos cosas. Bueno, al inicio de la conversación mencionaste una palabra que a mí solo la puedo otorgar a alguien, es la palabra suerte. A ver, la suerte es cuando se junta la capacidad con la oportunidad. Y esa yo creo que es lo que tú representas. O sea, la suerte, claro que existe, pero la suerte siempre y cuando este tipo de suerte, pues tú tienes que poner algo de tu parte. Y es muchas veces el 90 y tantos% para que Sí. llegue la coyuntura, el momento, pase el tren, te subas y lo tomes y digas, este es el mío. Y te cuesta un mundo de trabajo llegar ahí y sostenerse. Pero también dices algo con mucha generosidad y con gran madurez. La vida ha sido muy buena conmigo, ha sido generosa conmigo. La vida te ha puesto en momentos también muy complicados y muy difíciles. Muy. Lo que yo me llama la atención y a qué voy con este comentario es tratar de comprender en qué momento tú te vuelves mecánico del corazón, es decir, reparas el corazón, los sentimientos de la gente, tienes una facilidad para tomar el papel de este servicio social. Yo soy mecánico automotriz, por eso todo lo traduzco a los coches, ya tú lo sabes, ¿no? Estopa y Sí, tipo de... claro, y además todo lo traduzco a cómo se ve un motor diseccionado y por qué cada cosa engrana y por qué suben las válvulas y por qué la bomba de gasolina y de aceite bombean y todo lo en la vida lo traduzco así. Y yo desde que te he escuchado y me acordaba, ahorita en la tarde me estaba acordando
de algunas aportaciones tuyas en audio, donde platicabas incluso lo que representaba la historia de un perrito, de un perro que te pones en los pies del perro y dices, hoy nací, ya voy creciendo, los meses, tal, y lo vas narrando muy padre. Y muchas otras que he escuchado, ¿no? Desde oír en tu voz la interpretación de Pablo Coelho en algunas de sus obras o algunas otras cosas, pero que haces una interpretación padrísima. Pero yo lo que a través de la radio tú te has vuelto en el mecánico del corazón, o sea, reparas corazones desvielados, corazones con fuga de aceite, corazones con la bomba de gasolina que se calentó y ya no jala, pues estas cosas, de repente el termostato no está funcionando como debe y hoy es un programa tuyo y ya reactivas y vas para adelante. O sea, ¿de dónde sacaste esa idea de, estás consciente de ello, de que eres un doctor del alma? Bueno, la manera en la que lo expresas me hace que me tiemblen las piernas, pero sí tengo un nivel de conciencia muy, muy, muy claro respecto a lo que hago, a lo que sucede con lo que hago, a la intención con la que las cosas suceden diariamente en el programa. Y el propósito más importante es transmitirle con un toque muy importante de realidad a las personas que la vida puede ser mejor, pero que eso va de la mano de la convicción de cada quien y del empeño, de la disciplina y de una serie de factores. Eh, Así es que sí tengo una plena conciencia. Y ahorita que hacías énfasis en las reflexiones, eh, justo eso se da en el contexto del año 94. Es cuando yo analizo el cuadrante y escucho uno o dos noticiarios, te recuerdo, y le recuerdo a la audiencia, si están llegando un poquito tarde, que yo venía de este mundo de noticias. Entonces había los clarísimos referentes de los noticiarios de la radio y los escuchabas. Y la verdad es que si eras analítico y si eras objetivo, en lugar de que te dieran ganas de salir a trabajar y hacer tu vida, te daban ganas de meterte debajo de la cama. Un poco como ahora. Entonces, por el otro lado teníamos eh, el entretenimiento musical. Yo pensaba, hace falta algo en medio, o sea, entre este mundo y el otro, sin dejar de considerar que había algunas otras opciones, pero que no eran tan relevantes en términos del alcance y de la audiencia. Hace falta algo. Y ahí es en donde empiezo a construir eso, y ahí es en donde, sin dejar las noticias de lado, pero sí cuidando el tono de las mismas, empiezo a incluir las reflexiones, esta de la historia de un perro que La mencionaste ahora. historia de un perro, claro, no recordaba exactamente cómo se titulaba, pero sí, es la historia de un perro. Sí, hay muchas que se volvieron consentidas del público, esa es una de ellas, que al paso del tiempo dejan una semilla que genera conciencia, porque no solamente hago eso como programa de radio, sino que además empiezo a vincularme con asociaciones protectoras de animales muy serias, me informo más, me meto mucho más en ese mundo. Y entonces en ese mismo mundo, pues me entero de que hay unos que tiran más para acá y que sacrifican y que pues hay negocio también a la hora de cobrarte para sacrificar a los animales, pero están las otras y empiezo a trabajar con el tema de la educación respecto al cuidado de los animales y la responsabilidad que implica tener, etcétera. Y así como eso, pues hay muchos ejemplos. Meto los cuentos para niños a las 7 de la mañana, empiezo a meter las narraciones de libros y por ahí pasan todos los que ya mencionamos, Enestrosa, Arreola, pero también Benedetti, pero también, o sea, Selma Lagerlöf, y hasta contamos historias de vaqueros o hago una narración del exorcista que se vuelve Sí, una buenísima, claro, barbaridad. sí, sí, sí. Eh, y eso se traduce en fomento a la lectura, pero no porque yo lo diga,
sino porque tenemos forma de cuantificar eso. Algo muy curioso que me pasó fue hace poco, hace un año, justamente en junio, 6 de junio. Falleció uno de mis mejores amigos después de una muy prolongada enfermedad. Y hace como 12, 13 años yo había escuchado una grabación tuya que se llamaba Si muero antes que tú. Y con motivo de la muerte de mi compadre Sergio, me la volvieron a enviar. Un amigo muy querido me la envió ahora, cuando falleció hace un año. Y la volví a escuchar. Y la escuché con otro sentimiento, con otra edad, ¿no? Con otra expectativa de la vida. Y no me quedó más que agradecerte mucho en lo interno que le hayas hecho la grabación, porque te hace reflexionar sobre muchas cosas. Pero como eso, a mucha gente común, tú decías la señorita secretaria, el señor repartidor del gas, el señor taxista, la radio es un arma tan poderosa que se vuelve también un bálsamo muy importante con programas como los tuyos, en los cuales yo digo, ya llegó el mecánico del corazón. O sea, aquí ya llegó, hay ayuda y hay posibilidades. Mi querido Mariano, para concluir, yo te preguntaría una cosa. ¿Qué te falta por hacer? Vengo de una prueba muy grande y muy importante que me puso la vara muy alta a mí mismo, y es un programa, una iniciativa que lancé en el programa que se llama Oxigenando tu Vida. Así, Porque padrísimo, con motivo de la pandemia. con motivo de la pandemia salimos a la calle a hacer lo que parecía que no se podía hacer, pero nosotros sí conseguimos. Sí conseguimos el oxígeno cuando no había. Sí conseguimos la posibilidad de instalar un equipo y ponerlo en una unidad móvil para nosotros ir hasta las colonias, y todos los días, de lunes a domingo, en un horario muy amplio, desde muy temprano hasta que terminaba el programa, pudiera llegar toda aquella persona que necesitara oxígeno medicinal absolutamente gratis, escuchara o no escuchara la estación, supiera quién era Mariano o no supiera quién era Mariano. O sea, no estábamos en este momento en ese momento como para podernos dar un lujo de... Sí, de una promoción personal, ¿no? Era No lo lo era. que menos se buscaba. Pasaron cosas increíbles. Gobiernos me buscaban y me pedían que les hiciera yo eso a ellos. O sea, porque ellos no podían conseguir el oxígeno. Había mucha desinformación. Las personas necesitaban oxígeno medicinal y googleaban oxígeno y compraban, y les llegaba un tanque anaranjado que era de oxígeno industrial. Sí, terrible. Los precios Los estaban precios dispararon, una disparadísimos. anarquía de precios, ¿no? Sí, cerramos después de haber donado más de 10 millones de litros de oxígeno medicinal y haber hecho una enorme diferencia en la vida de miles de personas y de familias, de salvar vidas. Cuando me dices, ¿qué te falta por hacer? Si esto me lo preguntas antes de Oxigenando tu Vida, te podría dar 7 respuestas. Ahora estoy pensando en un proyecto muy a corto plazo que tiene que ver con la salud mental. Creo que esta pandemia hoy sí o sí necesita que atendamos por todos los problemas que se han dado a partir de la pandemia: ansiedad, depresión, estrés, conflictos familiares, Familiares, conyugales, claro, desempleo, bajadas de sueldos, etcétera, etcétera. Y estoy planeando una iniciativa increíble, padrísima, padrísima, que tiene que ver con eso. En el mediano y largo plazo, yo me veo todavía trabajando en la radio. Yo siempre hago el chiste de que voy a ser el Chabelo de la radio. Cuando ya digan que hay que bajar la cortina, creo que voy a ser yo. Me imagino que tendré ese honor o uno de los que tendrá el honor de llegar y cerrar el candadito, ¿no? Estoy trabajando también proyectos para el área digital. Hemos estado perfilando un tema para un programa de televisión en La Octava, el canal de Radio Centro. Estamos todavía revisando muy cautelosamente si sí o si no, cómo y con qué. Así es que, bueno, falta mucho, porque todos los días se vuelve a iniciar. La radio es muy celosa, Julio, es muy celosa. Es, eh, pero también es el medio más generoso que puede existir. A mí me hace muy feliz. Ya un día me gustará que me platiques tu experiencia en la televisión, porque me interesa mucho aprender de ti. Ah, muchas gracias. Por el contrario, que tú me permites este espacio,
te admiro, te lo he dicho, agradezco nuevamente a nuestros amigos comunes, Sofía Sánchez Navarro, desde luego, A Chofas, sí, a la Chofas, que pues es un ejemplo de vida, Iñaki Manero, pues desde luego también Pepe gran amigo. Tondorberger, pues tantos que no me gustaría omitir alguno, pero la verdad es que es un privilegio contar con tu amistad, es un privilegio escucharte en la radio y agradecerte mucho esta conversación, que te hayas dado este tiempo. Además, algo también que no me lo voy a quedar, lo debo decir. Te busco hoy en la mañana y te digo, mi querido Mariano, ¿cuándo hacemos una entrevista? Y me dices, hoy, Julio, a las 6:30 de la tarde. Oye, hermano, pues me tuve que bañar, aunque no tocara, yo nada más es los Pero bueno, sábados, pero bueno, pues dije, aunque no haga falta, me baño, no hay problema. ¿No? no, Pero la bueno, verdad es que, yo tenía una deuda contigo no, bueno, mi primera opción fue decirte, si me dices hoy, ahorita aquí estoy y qué bueno que pudimos coincidir. Te felicito mucho por este espacio, lo agradezco mucho. Ya tenía desde luego referencias de él, no solo porque había visto algunas de las entrevistas que me gustan mucho, gracias. sino te comenté de Napoleón, que me dijo Sí, cómo no. que había tenido un momento espectacular contigo, que le había agradado muchísimo y que lo había disfrutado mucho y que recuerda con mucho cariño la entrevista. Así es que uno, me siento yo honrado de que me invitaste. Dos, te quiero felicitar porque una plataforma así hace mucha falta. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Mariano. Pues viniendo de ti, lo tomo, señor, es un gran halago. Y pues la verdad que muy agradecido. Saluda mucho a tus hijos, Muchas gracias. que sé que son chavos extraordinarios, exitosos. Ahí van venciendo este mundo que les va a tocar un mundo bien complejo, pero que con las bases y con tu guía, estoy seguro, van súper bien armados y eso es padrísimo. Así que les envío a ti y a tu familia un gran abrazo, mi querido Mariano, y siempre agradecido de este espacio. Y ahí seguimos pendientes, nos volveremos a ver muy pronto. Eso espero y comamos pronto y además de la extraordinaria labor que haces como entrevistador y el gran charlista que eres, Muchas gracias. creo que no tendré nunca la menor duda de decir que has sido el entrevistador mejor informado con el que he estado en toda mi vida, Julio. Muchas gracias. No, te agradezco enormemente, con mucho cariño y muy agradecido, mi querido Mariano. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, gracias a todos. Gracias por vernos. Gracias, hasta pronto.